Hay quienes piensan que el crecimiento personal debería traer consigo más amigos, más apoyo, más compañía. Creen que al evolucionar, al conquistar territorios más altos en la vida, las personas que siempre estuvieron ahí permanecerán a su lado, celebrando cada victoria. Pero la verdad es otra, completamente diferente. Cuando creces de verdad, cuando te transformas en alguien superior a lo que eras, las relaciones se rompen, se fracturan, se disuelven como hielo bajo el sol implacable de tu evolución. Y esto no es una tragedia, no es un accidente del destino, es lo esperado, es la consecuencia natural de quien decide dejar de ser común para convertirse en extraordinario. Yo, Maquiavelo, he observado este patrón una y otra vez a lo largo de los siglos. El precio del poder, de la grandeza, de la transformación real, siempre incluye la pérdida de aquellos que no pueden seguir tu ritmo. Y ahora déjame un comentario indicando desde qué región estás viendo esto, porque necesito saber quién está dispuesto a enfrentar esta verdad incómoda. La primera ilusión que debes destruir es creer que el crecimiento es compatible con la comodidad social. La mayoría de las personas permanecen estancadas precisamente porque intentan mantener todas sus relaciones intactas mientras buscan evolucionar. Quieren crecer sin incomodar, sin romper, sin perder. Pero el crecimiento verdadero es un acto de rebelión contra el statu quo, y toda rebelión genera rechazo. Cuando comienzas a cambiar tus hábitos, tus pensamientos, tus ambiciones, automáticamente te alejas de la versión anterior de ti mismo y de todos aquellos que se relacionaban con esa versión. Las personas que te conocieron en tu etapa de mediocridad tienen una imagen mental de quién eres. Han construido expectativas, han asignado un papel que debes cumplir en sus vidas. Para ellos, tú eres el amigo que siempre está disponible para perder el tiempo, el compañero de quejas y frustraciones, el cómplice de la mediocridad compartida. Cuando empiezas a negarte a cumplir ese papel, cuando priorizas tu desarrollo sobre su compañía, se genera una fricción inevitable. No es que te hayas vuelto arrogante o indiferente, es que has roto el contrato silencioso que mantenía esa relación funcionando. La mayoría de las relaciones humanas no están basadas en el respeto mutuo o en la admiración genuina. Están basadas en la comodidad, en la familiaridad, en la ausencia de exigencias. Son vínculos de conveniencia, no de propósito. Por eso, cuando una de las partes decide exigirse más a sí misma, cuando decide abandonar la zona de confort colectiva, la relación ya no tiene fundamento. El otro no te ve como alguien que está mejorando, te ve como alguien que está traicionando el acuerdo implícito de permanecer igual, de no destacar, de no hacer que ellos se sientan pequeños por comparación. Este es el primer dolor del crecimiento. Descubrir que muchas de las personas que considerabas importantes en tu vida solo lo eran porque compartían tu nivel de estancamiento. No te amaban por quien podrías llegar a ser, te toleraban por quien estabas dispuesto a permanecer. Y cuando decides dejar de permanecer, cuando decides ascender, la verdadera naturaleza de esas relaciones queda al descubierto. No eran lazos de hermandad, eran cadenas de conformidad disfrazadas de amistad. Déjame un comentario desde tu región, porque quiero saber quién está experimentando esto ahora mismo. El crecimiento real no es gradual ni invisible. Es evidente, es dramático, es disruptivo. Cuando alguien realmente está evolucionando, su energía cambia, sus conversaciones cambian, sus prioridades se reconfiguran por completo. Ya no encuentra satisfacción en las mismas actividades que antes lo entretenían. Ya no se identifica con las mismas quejas que antes lo definían. Ya no tolera la misma mediocridad que antes aceptaba como normal.
Y este cambio es percibido por los demás como una amenaza, no como una inspiración. La psicología humana es territorial. Las personas no solo defienden su espacio físico, defienden su espacio emocional y social. Cuando alguien del grupo decide elevarse, los demás sienten que se está rompiendo el equilibrio del grupo. Se preguntan, ¿por qué él sí y yo no? ¿Por qué está cambiando? ¿Acaso éramos insuficientes para él? Y en lugar de usar ese cambio como motivación para su propia evolución, lo usan como justificación para el resentimiento. Prefieren verlo como traición que como inspiración, porque la inspiración exige acción y la traición solo exige victimización. Aquí está la paradoja cruel. Mientras más creces, más solitario te vuelves. No porque seas antipático o insociable, sino porque tu frecuencia vibratoria cambia. Comienzas a resonar en una longitud de onda diferente, y quienes permanecen en la frecuencia antigua ya no pueden sintonizarte con claridad. Las conversaciones que antes disfrutabas ahora te parecen vacías. Los planes que antes te emocionaban ahora te parecen pérdidas de tiempo. Los dramas que antes te involucraban ahora te parecen distracciones insignificantes. No es que te hayas vuelto superior en el sentido arrogante de la palabra. Es que has desarrollado nuevos estándares, nuevas expectativas, nuevas necesidades emocionales e intelectuales. Y la mayoría de las personas en tu vida anterior no están dispuestas a evolucionar a ese nivel. No porque sean malas personas, sino porque están cómodas donde están. No tienen el hambre que tú has desarrollado, no sienten la urgencia que tú sientes, no están dispuestas a pagar el precio que tú estás pagando. Y entonces llega el momento de la decisión más difícil. ¿Sacrificas tu crecimiento para mantener las relaciones o sacrificas las relaciones para mantener tu crecimiento? La mayoría elige lo primero, por eso la mayoría permanece mediocre. Tienen tanto miedo a la soledad, tanto miedo al rechazo, tanto miedo a ser señalados como arrogantes o cambiados, que prefieren traicionar su potencial antes que traicionar las expectativas ajenas. Prefieren vivir pequeños para que otros se sientan cómodos con su propia pequeñez. Pero si realmente quieres crecer, si realmente quieres convertirte en la versión más poderosa de ti mismo, debes aceptar que la ruptura de relaciones es inevitable. Es el peaje que pagas en el camino hacia la grandeza. No es un error, no es un fracaso social, no es señal de que algo está mal contigo. Es la confirmación de que estás haciendo algo bien. Es la prueba de que estás evolucionando más rápido que tu entorno puede tolerar. El segundo aspecto crucial que debes comprender es que no todas las relaciones merecen ser salvadas. Existe una ilusión romántica de que debes luchar por mantener cada vínculo, cada amistad, cada conexión que alguna vez tuvo significado en tu vida. Pero esto es una fantasía emocional que te mantiene encadenado al pasado. La realidad es que muchas relaciones tienen fecha de vencimiento y pretender mantenerlas más allá de ese punto solo genera toxicidad y estancamiento para ambas partes. Hay personas que cumplieron su propósito en una etapa específica de tu vida. Te enseñaron lecciones importantes, te ofrecieron compañía cuando la necesitabas, te ayudaron a superar momentos difíciles. Pero eso no significa que deban acompañarte para siempre. No todas las relaciones son eternas, y pretender que lo sean es negarse a aceptar la naturaleza dinámica de la existencia humana. Algunas personas son compañeros de viaje para un tramo del camino, no para todo el trayecto. Cuando intentas mantener artificialmente una relación que ya cumplió su ciclo, ambos terminan sintiéndose insatisfechos. Tú te sientes culpable por no sentir la misma conexión que antes, por no poder darles el tiempo y la atención que esperan. Ellos se sienten abandonados, ignorados, reemplazados por tus nuevas prioridades.
Y en ese intento desesperado de mantener algo que ya murió, ambos pierden energía valiosa que podrían estar invirtiendo en relaciones más auténticas y alineadas con su presente. La culpa es el arma favorita de quienes no quieren soltarte. Utilizarán frases como "has cambiado", "ya no eres el mismo", "te has olvidado de dónde vienes", "el éxito te ha transformado en otra persona", y lo dirán con un tono de reproche, como si cambiar fuera un pecado, como si evolucionar fuera una traición. Pero aquí está la verdad que no te dirán. Te acusan de haber cambiado porque tu cambio les recuerda su estancamiento. Tu evolución es un espejo incómodo que refleja su falta de progreso. Desde tu región, déjame un comentario si has escuchado estas acusaciones. No debes disculparte por crecer. No debes justificar tu evolución. No debes reducir tu velocidad para que otros se sientan cómodos con su lentitud. Si alguien realmente te valora, celebrará tu crecimiento, aunque eso signifique verte menos. Si alguien realmente te ama, querrá verte triunfar, aunque tu triunfo implique que ya no encajas en su mundo. Pero si su reacción es el resentimiento, si su respuesta es el sabotaje emocional, si su estrategia es hacerte sentir culpable por mejorar, entonces esa relación ya era tóxica antes de que comenzaras a crecer. La toxicidad no siempre es obvia. No siempre viene en forma de abuso verbal o manipulación evidente. A veces se disfraza de preocupación. No trabajes tanto, te vas a enfermar. Otras veces se disfraza de nostalgia. Extraño cuando éramos más cercanos, cuando teníamos tiempo para estas cosas. Y otras veces se disfraza de consejo: no te obsesiones con el éxito, la vida es más que eso. Pero detrás de todas estas expresiones aparentemente inocentes hay un mensaje oculto. No crezcas más de lo que yo puedo tolerar. No me hagas sentir inadecuado con tu progreso. No me abandones en mi zona de confort. Las personas que no están creciendo tienen una necesidad inconsciente de mantener a los demás en su mismo nivel. No es malicia consciente, es un mecanismo de defensa psicológica. Si todos en el grupo permanecen estancados, nadie tiene que enfrentar la dolorosa realidad de su propia falta de progreso. Pero cuando alguien rompe el patrón, cuando alguien decide dejar de conformarse, el resto del grupo experimenta una crisis de identidad. Deben elegir entre inspirarse y evolucionar o resentirse y sabotear. Y desafortunadamente, la mayoría elige lo segundo. Aquí está la pregunta que debes hacerte sobre cada relación en tu vida. ¿Esta persona celebra mis victorias o las minimiza? ¿Se alegra genuinamente cuando logro algo importante o encuentra formas sutiles de restar valor a mis logros? ¿Me apoya en mis momentos de lucha o aprovecha mis debilidades para hacerme sentir que estoy cometiendo un error al buscar más? Las respuestas a estas preguntas te revelarán quién merece permanecer en tu círculo y quién debe ser dejado atrás. Pero no confundas esto con arrogancia o desprecio. No se trata de sentirte superior a quienes dejas atrás. Se trata de proteger tu energía, de proteger tu enfoque, de proteger tu trayectoria. Es imposible volar alto mientras llevas peso muerto. Es imposible correr rápido mientras cargas piedras en los bolsillos. Y las relaciones que no agregan valor a tu vida, que no te desafían a ser mejor, que no te impulsan hacia tu máximo potencial, son exactamente eso: peso muerto y piedras en los bolsillos. El crecimiento requiere concentración brutal. Requiere que cada gramo de tu energía esté dirigido hacia tu evolución. No puedes permitirte el lujo de gastar energía emocional en mantener relaciones que solo existen por inercia o por culpa. No puedes permitirte el lujo de explicar constantemente por qué ya no eres quien eras, por qué tus prioridades han cambiado, por qué ya no tienes tiempo para las mismas actividades de antes.
Si tienen que ser convencidos de que tu crecimiento es válido, entonces no merecen un lugar en tu vida presente. Existe una diferencia fundamental entre soledad y aislamiento estratégico. La soledad es el vacío doloroso de no tener conexiones significativas. El aislamiento estratégico es la decisión consciente de reducir tu círculo para aumentar tu enfoque. La soledad debilita, el aislamiento estratégico fortalece. La soledad es consecuencia de la incapacidad de conectar. El aislamiento estratégico es consecuencia de la selectividad intencional. Los grandes logros históricos no fueron alcanzados por personas rodeadas de multitudes. Fueron alcanzados por individuos que tuvieron el coraje de alejarse de la manada, de trabajar en soledad, de resistir la presión social, de permanecer normales. Miguel Ángel trabajó solo en la Capilla Sixtina. Newton desarrolló sus teorías en aislamiento durante la peste. Tesla creó sus inventos en la soledad de su laboratorio. La grandeza siempre ha requerido distancia del ruido, separación de la mediocridad colectiva. La tercera verdad fundamental sobre el crecimiento y las relaciones es que tu ascenso genera envidia, y la envidia es el veneno más lento y destructivo que existe. A diferencia del odio, que es frontal y obvio, la envidia se disfraza de amistad. Se esconde detrás de sonrisas falsas, de cumplidos vacíos, de apoyo superficial. El envidioso no te ataca directamente, te sabotea sutilmente. No te confronta abiertamente, te mina silenciosamente. Y lo peor de todo, generalmente no es consciente de su propia envidia. La envidia surge cuando alguien ve en ti lo que podría haber sido pero eligió no ser. Cuando observa tus logros y se da cuenta de que tuvo las mismas oportunidades, la misma información, tal vez incluso mejores condiciones iniciales, pero no tuvo la disciplina, el coraje o la determinación para actuar. Esa realización es devastadora para el ego humano. Es más fácil creer que tuviste suerte, que trampeaste, que sacrificaste tu integridad, que convertirte en algo que no eres, que aceptar que simplemente trabajaste más duro y más inteligentemente. El envidioso nunca admitirá que está celoso de ti. Dirá que está preocupado por ti, que te quiere proteger de decepciones futuras, que solo está siendo realista sobre tus ambiciones. Pero observa cuidadosamente sus patrones. Cada vez que estás a punto de dar un gran paso, aparece con razones por las que no deberías hacerlo. Cada vez que compartes una victoria, encuentra formas de minimizarla o de atribuirla a factores externos. Cada vez que enfrentas un fracaso, su satisfacción oculta se filtra a través de su falsa compasión. Déjame un comentario desde tu región si reconoces este patrón en alguien cercano. La envidia es particularmente devastadora porque se alimenta de la proximidad. Un desconocido que logra el éxito no genera la misma intensidad de envidia que alguien de tu propio círculo. Cuando un compañero de tu misma generación, de tu mismo origen, con tus mismas circunstancias iniciales, logra destacar, cada uno de sus logros se convierte en un recordatorio doloroso de las oportunidades que dejaste pasar. Por eso, las relaciones más cercanas son frecuentemente las primeras en romperse cuando comienzas a crecer. La familia no está exenta de esta dinámica. De hecho, a veces la envidia familiar es la más intensa y la más dolorosa de todas. Tus padres pueden sentir que tu éxito invalida su propia vida. Tus hermanos pueden ver tu ascenso como una comparación implícita que los deja en desventaja. Tus primos y familiares extendidos pueden interpretar tu progreso como arrogancia, como un intento de demostrar que eres mejor que ellos. Y todo esto sucede aunque nunca hayas dicho o hecho nada para generar esas comparaciones. Aquí está la paradoja. Mientras más humilde seas sobre tus logros, más culpable te sentirás por tenerlos.
Y mientras más culpable te sientas, más intentarás minimizarte para hacer que otros se sientan cómodos. Empezarás a ocultar tus victorias, a disculparte por tus éxitos, a restar importancia a tus logros. Y cada vez que haces esto, traicionas tu propio esfuerzo, insultas tu propio sacrificio y refuerzas la idea de que el crecimiento es algo por lo que debes sentirte avergonzado. No puedes controlar la envidia ajena, pero puedes controlar cómo respondes a ella. La primera regla es reconocerla. No te engañes pensando que todos están genuinamente felices por ti. No te digas a ti mismo que esas reacciones frías o esos comentarios pasivo-agresivos son simple malentendido. Reconoce la envidia por lo que es, un problema del otro, no tuyo. La segunda regla es no justificarte. No tienes que explicar por qué mereces tu éxito. No tienes que demostrar que trabajaste duro por él. No tienes que convencer a nadie de que tus logros son legítimos. La envidia no se vence con explicaciones ni con humildad. Se vence con indiferencia. Cuando dejas de buscar la aprobación de quienes están celosos de ti, cuando dejas de intentar hacer que se sientan cómodos con tu crecimiento, cuando simplemente continúas avanzando sin disculparte ni minimizarte, la envidia pierde su poder sobre ti. Puede seguir existiendo en ellos, pero ya no afecta tu trayectoria. Se convierte en su problema, no en tu obstáculo. Pero aquí hay una advertencia importante. No uses la envidia como excusa para la arrogancia. Hay una diferencia entre no disculparte por tu éxito y restregarlo en la cara de los demás. Hay una diferencia entre protegerte de la envidia tóxica y convertirte en alguien que deliberadamente genera envidia. El crecimiento genuino no necesita audiencia, no requiere validación externa, no busca hacer sentir mal a otros. Simplemente ocurre naturalmente como consecuencia de tus acciones consistentes. La verdadera señal de madurez es cuando puedes celebrar tus logros internamente sin necesitar que todos los demás los reconozcan. Cuando tu satisfacción viene del progreso mismo, no de la admiración que genera. Cuando tu motivación es la maestría personal, no la superioridad comparativa. Esta es la diferencia entre el crecimiento movido por el ego y el crecimiento movido por el propósito. El primero siempre necesitará validación externa y siempre generará conflictos relacionales. El segundo es autosuficiente y genera respeto natural. Pero incluso con esta madurez, incluso con esta humildad genuina, las relaciones seguirán rompiéndose. Porque la envidia no requiere que seas arrogante para manifestarse. La envidia surge simplemente porque existes en un estado superior al que el envidioso se permite existir. Tu mera presencia en un nivel más alto es suficiente para activar su inseguridad. No puedes evitarlo siendo más humilde. No puedes prevenirlo siendo más discreto. Solo puedes aceptarlo como parte inevitable del proceso y seguir adelante. El precio del crecimiento incluye convertirte en el villano de la historia de alguien más. Incluye ser malinterpretado, ser juzgado, ser criticado por personas que no conocen tu sacrificio ni entienden tu visión. Incluye que se cuenten versiones distorsionadas de quién eres, que se inventen razones sobre por qué lograste lo que lograste, que se te atribuyan motivos que nunca tuviste. Y la tentación será defenderte, explicarte, corregir esas narrativas falsas. Pero hacerlo es perder tiempo y energía en algo que nunca podrás controlar completamente. Las personas creerán lo que quieran creer, especialmente si esas creencias protegen su ego. Si necesitan creer que tuviste suerte para no admitir que trabajaste más duro que ellos, creerán en la suerte. Si necesitan creer que comprometiste tu ética para no admitir que fueron más disciplinados que ellos, creerán en la falta de ética. No puedes convencerlos de lo contrario con palabras.
Solo el tiempo y tus resultados sostenidos podrán eventualmente revelar la verdad, y para entonces ya no importará lo que piensen. La cuarta dimensión crítica de este fenómeno es que el crecimiento expone las jerarquías ocultas en tus relaciones. Antes de comenzar tu ascenso, existía un equilibrio implícito de poder en cada vínculo. Tal vez tú eras el que más escuchaba, el que más cedía, el que más se adaptaba a los demás. O tal vez había una dinámica donde todos estaban al mismo nivel, compartiendo las mismas limitaciones, las mismas frustraciones, el mismo nivel de logro. Cuando empiezas a crecer, estas estructuras se desestabilizan. En toda relación humana existe una dinámica de poder, aunque nunca se hable de ella explícitamente. Hay quien lidera las conversaciones y quien las sigue. Hay quien toma las decisiones sobre qué hacer y quien se adapta. Hay quien establece el tono emocional del grupo y quien lo absorbe. Estas dinámicas son invisibles hasta que alguien decide cambiar su posición en esa jerarquía invisible. Y cuando comienzas a crecer, inevitablemente cambias tu posición, lo cual genera resistencia de quienes se beneficiaban de la estructura anterior. Si antes eras el subordinado emocional en una amistad, la persona que siempre estaba disponible para escuchar problemas, pero rara vez compartía los suyos, cuando comienzas a priorizarte a ti mismo, cuando empiezas a decir no a demandas de tiempo que no sirven a tu crecimiento, el otro experimentará esto como abandono, no porque realmente te necesiten, sino porque se acostumbraron a tenerte como recurso emocional bajo demanda. Tu nueva indisponibilidad los obliga a enfrentar sus propios problemas sin usar tu energía como válvula de escape. Déjame un comentario desde tu región si has sentido esta presión por mantener roles que ya no te sirven. Si antes eras parte de un grupo donde todos estaban al mismo nivel de mediocridad, tu ascenso rompe ese equilibrio. Ya no eres uno de nosotros. Te has convertido en el que se cree mejor, aunque nunca hayas dicho ni hecho nada para dar esa impresión. Simplemente dejaste de estancarte, y eso es suficiente para que los demás sientan que has traicionado la identidad colectiva del grupo. El grupo no estaba unido por el afecto mutuo, estaba unido por el consuelo compartido de la mediocridad. Sin ese denominador común, la razón de ser del grupo desaparece. La resistencia al cambio de estas jerarquías se manifiesta de múltiples formas. Algunos intentarán recordarte constantemente de dónde vienes, como si tu pasado debiera definir tu futuro para siempre. Te contarán historias de cuando eras menos capaz, de cuando cometiste errores, de cuando estabas perdido o confundido. Lo harán con la excusa de mantener tu humildad, pero el verdadero objetivo es mantenerte anclado a esa versión anterior de ti mismo, la versión que era más fácil de controlar o predecir. Otros usarán el chantaje emocional de la lealtad. Después de todo lo que hemos pasado juntos, ¿ahora me vas a dejar de lado? Este argumento es particularmente efectivo porque apela a tu sentido de la gratitud y la reciprocidad. Pero aquí está la trampa. La verdadera lealtad no exige estancamiento. La verdadera lealtad celebra el crecimiento de la otra persona, incluso si ese crecimiento significa menos tiempo juntos. La lealtad que exige que sacrifiques tu potencial para mantener la comodidad del otro no es lealtad, es control disfrazado de afecto. También encontrarás resistencia en forma de burla o menosprecio. Mira al gran triunfador, dirán con sarcasmo cuando compartas una victoria. O no todos tenemos tiempo para dedicarnos tanto a eso, implicando que tu éxito es resultado de tener privilegios que ellos no tienen, no de hacer sacrificios que ellos no están dispuestos a hacer. Estas burlas son mecanismos de defensa, formas de proteger su ego de la implicación incómoda de que podrían lograr lo mismo si realmente lo intentaran. La pregunta que debes hacerte es,
Vale la pena mantener una relación donde tienes que disminuirte constantemente para que el otro se sienta cómodo. Vale la pena permanecer en una dinámica donde tu crecimiento es percibido como amenaza en lugar de inspiración. ¿Vale la pena invertir energía emocional en convencer a alguien de que mereces el lugar que has ganado con tu esfuerzo? La respuesta, en la mayoría de los casos, es no. Pero esta realización trae consigo un duelo profundo. No es fácil aceptar que personas que alguna vez fueron importantes en tu vida ya no tienen un lugar en tu presente. No es fácil soltar relaciones que estuvieron contigo en momentos difíciles, incluso si ya no están alineadas con tu dirección actual. Sentirás culpa, sentirás nostalgia, sentirás la tentación de volver atrás solo para recuperar esa sensación de pertenencia que tenías antes. Pero regresar al nivel anterior, solo para mantener las relaciones, es el equivalente emocional de amputarte las piernas para que los demás no se sientan inseguros de que no pueden seguir tu ritmo. Es una autodestrucción motivada por la necesidad de aprobación externa. Y cada vez que cedes a esa necesidad, cada vez que reduces tu intensidad para acomodarte a las expectativas ajenas, pierdes un pedazo de tu potencial. Con el tiempo, estos pedazos se acumulan hasta que ya no reconoces a la persona en el espejo, hasta que has sacrificado tanto de ti mismo que te has convertido en una versión diluida, apagada, domesticada de quien podrías haber sido. La verdad incómoda es que no puedes crecer y mantener todas tus relaciones intactas. Tienes que elegir. Y la mayoría de las personas elige las relaciones sobre el crecimiento porque el crecimiento es solitario y aterrador, mientras que las relaciones ofrecen la ilusión de seguridad y pertenencia. Pero esa seguridad es una prisión y esa pertenencia es una cadena. Te mantienen atado a un nivel de existencia que está muy por debajo de tu capacidad real. Los grandes logros exigen grandes sacrificios. Y uno de los mayores sacrificios es la comodidad social. Es el calor de pertenecer a un grupo. Es la validación de ser aceptado por tu tribu. Es la tranquilidad de saber que hay personas que te conocen desde siempre y con las que puedes ser tú mismo, sin pretensiones. Pero ¿cuál es la versión de ti mismo que esas personas conocen? ¿Es la versión que quieres ser o es la versión que te quedaste porque nunca tuviste el coraje de evolucionar más allá de ella? La quinta verdad sobre el crecimiento y las relaciones es que la ruptura no siempre es dramática. No siempre termina con discusiones, reclamos o confrontaciones dolorosas. A veces simplemente se desvanece lentamente como una fotografía expuesta al sol durante años. Los mensajes se vuelven menos frecuentes, las conversaciones se tornan más superficiales, los encuentros se espacian cada vez más hasta que eventualmente dejan de suceder. Y ambas partes lo saben, pero ninguna dice nada. Esta forma silenciosa de ruptura es, en muchos sentidos, más difícil que una ruptura abierta, porque nunca hay cierre. Nunca hay claridad absoluta sobre cuándo exactamente terminó la relación. Simplemente se diluye en la distancia y el tiempo hasta que un día te das cuenta de que han pasado meses o años sin hablar con alguien que antes era parte fundamental de tu vida cotidiana. Y sientes una mezcla de tristeza y alivio, porque aunque extrañas lo que esa relación representaba, también reconoces que ya no había espacio real para ella en tu nueva realidad. La culpa que acompaña a esta forma de ruptura es particularmente insidiosa. Te cuestionas, ¿debería hacer un esfuerzo por reconectar? ¿Soy un mal amigo por haber dejado que esto sucediera? ¿Debería explicar por qué me alejé? Pero la verdad es que no hay nada que explicar, porque no tomaste una decisión consciente de alejarte. Simplemente evolucionaste en una dirección y ellos permanecieron en otra. Y la distancia natural entre esas dos trayectorias
creó el espacio que ahora existe entre ustedes. Desde tu región, comparte en los comentarios si has experimentado este tipo de ruptura silenciosa. Intentar forzar una reconexión que ya no tiene fundamento orgánico es como intentar regar una planta que ya murió. Puedes realizar todos los gestos correctos, pero no habrá crecimiento, no habrá vida, solo la incómoda realización de que están sosteniendo conversaciones vacías sobre un pasado compartido porque ya no tienen un presente común. Hablarán de los viejos tiempos porque no tienen nada significativo que decir sobre sus vidas actuales, al menos nada que el otro pueda realmente entender o apreciar desde su diferente contexto de vida. Esta desconexión progresiva no significa que nunca hubo amor real o amistad genuina. Significa simplemente que las personas evolucionan a ritmos diferentes y en direcciones diferentes. No es un fracaso relacional, es una consecuencia natural del crecimiento desigual. Algunas personas están destinadas a ser parte de capítulos específicos de tu vida, no de toda la historia, y aferrarse a ellas más allá de su capítulo correspondiente solo genera fricción y falsedad. Lo que hace esto particularmente difícil en la era de las redes sociales es que ahora mantenemos la ilusión de conexión mucho después de que la conexión real ha desaparecido. Sigues viendo sus publicaciones, ellos ven las tuyas, intercambian likes superficiales, comentarios genéricos, felicitaciones de cumpleaños automatizadas. Pero detrás de esta fachada digital de amistad continua, ambos saben que si se encontraran en persona, no tendrían nada sustancial que decirse. La relación se ha reducido a un performance social, no a un vínculo auténtico. Y aquí está la pregunta incómoda. ¿Por qué mantenemos estas conexiones fantasma? ¿Por qué no simplemente admitimos que la relación ha terminado y dejamos de pretender? La respuesta es compleja. Parte de ello es nostalgia, el deseo de preservar alguna conexión con versiones pasadas de nosotros mismos. Parte es miedo a la finalidad, a admitir que ciertos capítulos de nuestra vida realmente han cerrado. Y parte es presión social, la expectativa de que las verdaderas amistades deben durar para siempre, que si una relación termina es porque alguien falló en mantenerla. Pero esta narrativa de que las amistades verdaderas son eternas es fundamentalmente errónea. Es una fantasía romántica que ignora la realidad del cambio humano. Las personas no son estáticas. Evolucionamos constantemente, nuestros valores cambian, nuestros intereses se transforman, nuestras prioridades se reconfiguran. Pretender que una amistad formada alrededor de la versión de ti de hace 10 años debe seguir siendo relevante para la versión actual de ti es negar tu propio crecimiento. La madurez emocional incluye la capacidad de soltar con gratitud, de reconocer que alguien fue importante en tu vida sin sentir la obligación de mantenerlo importante para siempre, de honrar lo que compartieron sin aferrarte a ello más allá de su fecha de vencimiento natural. Esta no es frialdad o insensibilidad, es sabiduría. Es entender que todo tiene su temporada, incluyendo las relaciones, y que insistir en extender una temporada más allá de su ciclo natural solo genera marchitamiento, no florecimiento. Pero el desafío está en hacer esto sin amargura, sin resentimiento, sin convertir el final de la relación en una narrativa de traición o decepción. Es posible reconocer que alguien ya no tiene un lugar activo en tu vida sin vilipendiar el tiempo que compartieron. Es posible agradecer lo que fue sin lamentar lo que ya no es. Esta capacidad de cerrar capítulos con paz interior es una de las habilidades emocionales más valiosas que puedes desarrollar, porque cuando aprendes a soltar relaciones que ya cumplieron su propósito sin culpa ni drama, liberas espacio emocional y mental para nuevas conexiones más alineadas con quien eres ahora.
Dejas de gastar energía manteniendo vínculos que solo existen por inercia y puedes invertir esa energía en cultivar relaciones que realmente nutren tu presente y apoyan tu futuro. Esta realineación constante de tu círculo social no es señal de inconstancia o superficialidad, es señal de autoconocimiento y honestidad emocional. El crecimiento no solo cambia tu relación con los demás, cambia fundamentalmente tu relación contigo mismo. Empiezas a valorar tu tiempo y energía de manera diferente. Empiezas a reconocer que no puedes dar de ti mismo indiscriminadamente a cualquiera que lo pida. Empiezas a entender que tus recursos emocionales, mentales y temporales son finitos y que cómo los distribuyes determina directamente la calidad de tu vida y la velocidad de tu progreso. Esta selectividad creciente no es egoísmo, es supervivencia. En un mundo que constantemente intenta fragmentar tu atención y diluir tu enfoque, aprender a proteger tus recursos es esencial. Y parte de esa protección implica ser cada vez más selectivo sobre quién tiene acceso a ti, a tu energía, a tu tiempo, a tu espacio mental. No todas las personas merecen ese acceso, no importa cuán larga sea la historia compartida. La sexta realidad sobre el crecimiento y las relaciones que debes comprender es que tu círculo social es un reflejo directo de tus estándares personales. Las personas que toleras en tu vida revelan lo que estás dispuesto a aceptar, no solo de los demás, sino de ti mismo. Si mantienes relaciones con personas que no te desafían, que no te inspiran, que no te impulsan a ser mejor, estás declarando implícitamente que tus estándares son bajos, que te conformas con la mediocridad en el ámbito relacional, así como probablemente te conformas en otras áreas. Los individuos excepcionales son selectivos con sus relaciones de la misma manera que son selectivos con lo que comen, lo que leen, cómo invierten su tiempo. Entienden que cada persona en su círculo cercano tiene un impacto directo en su mentalidad, su energía, sus decisiones. No puedes pasar horas cada semana con personas negativas, quejumbrosas, estancadas y esperar mantener una mentalidad de crecimiento y posibilidad. La influencia social es osmótica, absorbes las actitudes, las creencias, los hábitos de aquellos con quienes pasas tiempo, lo reconozcas conscientemente o no. Hay un dicho antiguo que dice, eres el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasas. Y aunque esta afirmación pueda parecer simplista, contiene una verdad profunda sobre la influencia social. Si tus 5 personas más cercanas son mediocres, tú tenderás hacia la mediocridad. Si son negativas, tú absorberás esa negatividad. Si están estancadas, tú sentirás la tentación constante de estancarte también. Pero si son excelentes, si están creciendo, si están comprometidas con su evolución, eso elevará tu propio estándar casi automáticamente. Déjame un comentario desde tu región sobre cómo tu círculo actual refleja tus estándares personales. Cuando comienzas a crecer de verdad, uno de los cambios más significativos es el aumento de tus estándares relacionales. Empiezas a hacer preguntas que antes no hacías. ¿Esta persona me hace mejor o me mantiene igual? ¿Esta conversación me nutre o me drena? ¿Este vínculo me impulsa hacia adelante o me ancla al pasado? Y estas preguntas, aunque puedan parecer frías o calculadas, son en realidad actos de autopreservación y autenticidad. Son el resultado de finalmente valorarte lo suficiente como para proteger tu energía y tu trayectoria. Pero aquí está el conflicto. Elevar tus estándares relacionales significa inevitablemente que muchas personas que antes considerabas aceptables ya no lo serán. No porque se hayan vuelto peores, sino porque tus criterios se han refinado. Lo que antes tolerabas por falta de alternativas o por miedo a la soledad, ahora lo reconoces como incompatible con la vida que estás construyendo.
Y esta realización puede ser brutal, porque implica admitir que has invertido tiempo y energía en relaciones que nunca estuvieron realmente alineadas con tu potencial. La resistencia a elevar tus estándares relacionales viene principalmente del miedo a quedarte solo. Si me vuelvo demasiado selectivo, terminaré sin nadie. Esta es una preocupación válida, pero se basa en una premisa incorrecta, que cantidad de relaciones equivale a calidad de vida. La realidad es exactamente lo opuesto. 5 relaciones profundas, auténticas y mutuamente elevadoras valen infinitamente más que 50 conexiones superficiales, transaccionales o energéticamente drenantes. La soledad temporal que acompaña a la elevación de estándares es, de hecho, una fase necesaria de transición. Es el espacio vacío que debe crearse antes de que lleguen las relaciones correctas. Si mantienes tu vida llena de relaciones que no te sirven, no hay espacio para que entren las que sí lo harían. Es como intentar llenar un vaso que ya está lleno de agua sucia. Primero debes vaciarlo y habrá un momento en que estará vacío, pero ese vacío es condición previa para que pueda ser llenado con algo puro. Durante esta fase de transición, donde has soltado las relaciones antiguas, pero aún no has formado las nuevas, es crucial mantener la claridad sobre por qué estás haciendo esto. La tentación de regresar a las relaciones cómodas pero poco nutritivas será intensa, especialmente en momentos de dificultad o cuando sientas el peso de la soledad. Pero regresar sería un retroceso, sería traicionar el progreso que has logrado, sería confirmar que tu crecimiento no era genuino, sino solo una fase temporal. Los estándares elevados no significan perfeccionismo ni expectativas irreales. No estás buscando personas perfectas sin defectos. Estás buscando personas cuya dirección de vida esté alineada con la tuya, cuya mentalidad resuene con tus valores, cuyo nivel de compromiso con su propio crecimiento sea comparable al tuyo. Puedes tener conexiones profundas con personas que tienen defectos, debilidades, luchas, siempre y cuando estén genuinamente comprometidas con evolucionar a través de esas limitaciones, no con acomodarse en ellas. La diferencia entre una relación de alto valor y una de bajo valor no está en la ausencia de problemas, está en cómo ambas partes enfrentan esos problemas. Una relación de alto valor se caracteriza por responsabilidad mutua, por comunicación honesta, por el deseo compartido de que ambas partes crezcan. Una relación de bajo valor se caracteriza por evasión de responsabilidad, por comunicación manipuladora, por el deseo de que el otro permanezca como está para servir a tus necesidades. Cuando elevas tus estándares, automáticamente atraes un nivel diferente de persona. No es magia ni misticismo, es simple congruencia energética. Las personas que están creciendo reconocen a otras personas que están creciendo. Hay una resonancia, un entendimiento implícito, una compatibilidad de mentalidad que hace que la conexión sea más fácil y más profunda. No tienes que explicar por qué te levantas temprano, por qué trabajas los fines de semana, por qué rechazas invitaciones que no están alineadas con tus metas. Ellos simplemente lo entienden porque están haciendo lo mismo. Este nivel de conexión es cualitativamente diferente de las amistades superficiales basadas en conveniencia o historia compartida. Son relaciones que te desafían, que te confrontan cuando necesitas ser confrontado, que celebran tus victorias genuinamente porque no se sienten amenazadas por tu éxito. Son vínculos donde puedes ser vulnerable sobre tus luchas sin temor a que esa vulnerabilidad sea usada contra ti o compartida como chisme. Son espacios seguros para el crecimiento, no refugios de la mediocridad. Pero estas relaciones no aparecen instantáneamente. Requieren tiempo para desarrollarse, requieren vulnerabilidad para profundizarse,
requieren consistencia para sostenerse. Y durante el periodo de transición entre soltar lo viejo y construir lo nuevo, estarás más solo de lo que has estado en mucho tiempo. Esta soledad no es castigo, es purificación. Es el fuego que quema todo lo que no es esencial, dejando solo lo que realmente importa. La séptima verdad fundamental es que el crecimiento te obliga a confrontar tu propia identidad de maneras que nunca anticipaste. Parte de la ruptura de relaciones no se trata solo de cómo otros reaccionan a tu cambio, sino de cómo tú mismo procesas la muerte de versiones anteriores de ti. Cada nivel de crecimiento requiere que mates simbólicamente a quien eras antes, y con esa muerte viene un duelo real, incluso si es un cambio positivo. Las personas con las que tenías relaciones cercanas representaban y validaban una versión específica de ti. Eran testigos de tu identidad pasada, espejos que reflejaban quién creías ser en ese momento. Cuando comienzas a transformarte fundamentalmente, cuando tus valores cambian, cuando tus prioridades se reconfiguran, cuando tu visión de la vida se expande, esos espejos ya no reflejan con precisión quién te estás convirtiendo. Y mantener esas relaciones significa constantemente verte a través de un reflejo obsoleto y distorsionado de ti mismo. Esto crea una disonancia cognitiva profunda. Hay una parte de ti que quiere mantener esas conexiones porque representan continuidad, historia, una sensación de identidad coherente a través del tiempo. Pero hay otra parte que reconoce que aferrarte a esas relaciones es aferrarte a una versión de ti que ya no existe, que ya no quieres ser. Y esta tensión entre continuidad e evolución es uno de los conflictos internos más difíciles de resolver. Comparte desde tu región en los comentarios si has sentido esta tensión entre quién eras y quién estás convirtiéndote. La muerte de tu identidad anterior no es metafórica, es experimentada psicológicamente como una pérdida real. Extrañas la simplicidad de tu vida anterior, extrañas la comodidad de pertenecer sin esfuerzo, extrañas la facilidad de no tener que explicar constantemente quién eres y por qué has cambiado. Hay momentos donde te preguntas si el crecimiento vale realmente la pena, si sería más fácil simplemente regresar a quien eras, aunque esa versión anterior de ti fuera menos capaz, menos consciente, menos poderosa. Pero la verdad incómoda es que no puedes regresar. Una vez que has visto más, conocido más, experimentado más, es imposible desconocer esa información y volver a la inocencia anterior. Es como intentar volver a creer en Santa Claus después de descubrir que no existe. Puedes fingir, puedes actuar el papel, pero la creencia genuina se ha ido para siempre. De la misma manera, una vez que has experimentado lo que significa operar en un nivel superior de conciencia y capacidad, no puedes genuinamente conformarte con menos, no importa cuánto lo intentes. Esta irreversibilidad del crecimiento es tanto liberadora como aterradora. Es liberadora porque significa que estás progresando, que estás expandiéndote, que estás accediendo a versiones de ti mismo que antes solo existían como potencial. Pero es aterradora porque significa que estás constantemente dejando atrás seguridad por incertidumbre, familiaridad por novedad, pertenencia por soledad temporal. Cada paso hacia adelante es también un paso lejos de todo lo que conocías. Las relaciones que pierdes en este proceso no son solo vínculos sociales, son anclas a tu identidad anterior. Son recordatorios constantes de quién solías ser, de las limitaciones que alguna vez aceptaste como permanentes, de los sueños que abandonaste antes de intentar perseguirlos. Y aunque en la superficie estas relaciones parecían ofrecer apoyo y compañía, sutilmente estaban manteniendo en su lugar una versión de ti que necesitaba evolucionar más allá de ese lugar. Por eso,
Cuando estas relaciones terminan, a menudo sientes una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza porque genuinamente aprecias a esas personas y valoras lo que compartieron. Alivio porque mantener esas relaciones requería que constantemente justificaras o minimizaras tu crecimiento, que actuaras una versión menos evolucionada de ti mismo para mantener la compatibilidad. Y actuar constantemente es agotador, es fragmentar tu identidad en versiones públicas y privadas que eventualmente genera una desconexión interna profunda. La autenticidad requiere que todas las partes de ti estén integradas, que quien eres en privado sea coherente con quien eres en público. Pero cuando mantienes relaciones con personas que solo conocen y aceptan versiones anteriores de ti, estás forzado a fragmentarte. Con ellos actúas la versión vieja y segura. En tu vida actual operas desde la versión nueva y evolucionada, y esta fragmentación es psicológicamente corrosiva. Te desgasta lentamente, crea ansiedad subyacente, genera una sensación constante de no ser completamente tú mismo en ningún contexto. Soltar estas relaciones es, por lo tanto, no solo dejar ir a otras personas, es permitirte a ti mismo ser completamente quien te estás convirtiendo sin tener que mantener múltiples versiones de ti mismo para diferentes audiencias. Es consolidar tu identidad, integrar todas las partes de ti en un todo coherente. Este proceso de integración es esencial para el crecimiento sostenible, porque no puedes construir una vida excepcional sobre una identidad fragmentada. Pero la integración requiere coraje, requiere que te presentes auténticamente, incluso cuando eso significa rechazo, incluso cuando eso significa perder conexiones que alguna vez fueron importantes, incluso cuando eso significa estar solo hasta que encuentres personas que puedan relacionarse con tu yo completo e integrado. La mayoría de las personas nunca tienen este coraje. Prefieren mantener las relaciones a costa de fragmentar su identidad. Prefieren ser aceptados parcialmente en múltiples contextos que ser rechazados completamente mientras buscan contextos donde puedan ser aceptados totalmente. La pregunta que debes hacerte es, ¿prefieres ser amado por quien pretendes ser o ser entendido por quien realmente eres? La primera opción ofrece más compañía, pero menos paz. La segunda ofrece menos compañía, pero más autenticidad. Y aunque ambas opciones tienen costos, solo la segunda te permite construir una vida que realmente sea tuya, no una performance de lo que otros esperan de ti. El crecimiento te fuerza a elegir entre conformidad y autenticidad, entre pertenencia y verdad, entre comodidad social y integridad personal. Y cada vez que eliges el crecimiento, cada vez que priorizas tu evolución sobre la aprobación externa, estás votando por la versión más auténtica y poderosa de ti mismo. Estas elecciones acumuladas, estas pequeñas muertes de identidades pasadas, estas rupturas de relaciones que ya no sirven, eventualmente te llevan a un lugar donde finalmente puedes ser quien siempre estuviste destinado a ser. La octava dimensión crítica de este fenómeno es que el crecimiento revela quién realmente te apoyaba y quién simplemente disfrutaba tu compañía cuando eras inofensivo. Hay una diferencia fundamental entre personas que te quieren en tu versión segura y limitada y personas que te apoyarán en tu versión más ambiciosa y poderosa. La mayoría de las relaciones pertenecen a la primera categoría, muy pocas a la segunda. Cuando eras pequeño, cuando tus ambiciones eran modestas, cuando no representabas ningún tipo de desafío al ego de los demás, todos te apoyaban. Era fácil ser tu amigo porque no requerías nada de ellos excepto compañía. No les exigías que cuestionaran sus propias limitaciones. No les recordabas con tu ejemplo lo que podrían lograr si realmente lo intentaran. Eras cómodo, predecible, seguro.
Te tenían encasillado en un papel específico y te mantenías obedientemente dentro de ese papel. Pero cuando comienzas a perseguir metas genuinamente ambiciosas, cuando comienzas a operar en un nivel de intensidad y compromiso que la mayoría de las personas no puede o no quiere alcanzar, ese apoyo se evapora rápidamente. De repente, las mismas personas que decían apoyarte empiezan a advertirte sobre los riesgos, a recordarte las estadísticas de fracaso, a sugerir que tal vez deberías ser más realista. Y esto lo hacen con la máscara de preocupación, como si estuvieran protegiéndote del dolor de la decepción. Pero la realidad detrás de estas advertencias es mucho menos noble. Lo que realmente está sucediendo es que tu ambición desmedida los hace sentir incómodos con su propia falta de ambición. Tu disposición a sacrificar comodidad inmediata por logros futuros los confronta con su propia elección de priorizar la comodidad sobre el crecimiento. Tu coraje para perseguir lo que quieres realmente expone su cobardía para hacer lo mismo. Y en lugar de usar tu ejemplo como catalizador para su propia transformación, lo usan como justificación para desalentarte. Desde tu región, comenta si has experimentado esta transformación de apoyo en resistencia. El verdadero apoyo no se mide en palabras de aliento cuando todo va bien. Se mide en presencia constante cuando las cosas se ponen difíciles, en ausencia de juicio cuando cometes errores, en celebración genuina cuando logras victorias que los dejan atrás. El verdadero apoyo es incondicional, en el sentido de que no depende de que te mantengas pequeño para que ellos se sientan grandes. No depende de que fracases para validar su decisión de no intentar. No depende de que regreses derrotado para confirmar que tenían razón al desalentarte. Pero este tipo de apoyo genuino es extraordinariamente raro. La mayoría de las personas solo puede apoyarte hasta el punto donde tu éxito no amenaza su autoimagen. Pueden celebrar tus pequeñas victorias porque esas victorias no los hacen sentir inadecuados. Pero cuando comienzas a lograr cosas que están más allá de lo que ellos consideran posible para sí mismos, su apoyo se transforma en algo más complejo y oscuro. Se convierte en apoyo condicional. Apoyo que viene con la expectativa implícita de que no debes superarlos demasiado, de que no debes hacer que se vean mal por comparación. Esta dinámica es particularmente evidente en entornos familiares. Tus padres pueden haber soñado con que tuvieras éxito, pero frecuentemente ese sueño tenía límites implícitos. Querían que fueras exitoso dentro de parámetros que pudieran entender y controlar. No exitoso de maneras que desafiaran sus propias creencias sobre lo que es posible. Cuando excedes esos límites invisibles, cuando logras cosas que ellos nunca pudieron imaginar para sí mismos, su orgullo se mezcla con incomodidad, con una sensación de que te has vuelto un extraño. Tus hermanos, especialmente si son mayores, pueden experimentar tu éxito como una inversión del orden natural. Se suponía que ellos debían ser los que abrieran camino, los que establecieran el estándar. Cuando tú los superas, cuando logras más que ellos, a pesar de ser más joven o haber tenido menos ventajas, su identidad se sacude. Y muchos responderán a esto no con admiración, sino con resentimiento disfrazado de preocupación o crítica constructiva. Los amigos de la infancia o adolescencia son quizás los más propensos a esta forma de falso apoyo. Compartían contigo una identidad grupal basada en igualdad de estatus y capacidad. Todos estaban en el mismo nivel, todos tenían aproximadamente las mismas posibilidades. Cuando tú rompes ese equilibrio, cuando demuestras que era posible ascender desde ese punto de partida común, destruyes la narrativa colectiva de limitación que mantenía unido al grupo. Ya no pueden decirse a sí mismos que sus circunstancias son las culpables de su falta de progreso, porque tú progresaste desde las mismas circunstancias.
Esta confrontación con su propia responsabilidad es intolerable para la mayoría. Es mucho más fácil creer que tuviste suerte, que hiciste trampa, que sacrificaste cosas importantes, que te convertiste en alguien que no eres, que aceptar la verdad simple y brutal de que trabajaste más duro, pensaste más estratégicamente, te sacrificaste más profundamente. Porque si aceptan esa verdad, tienen que aceptar que sus propios resultados son reflejo de sus propias elecciones, no de la injusticia del mundo. Por eso, el apoyo genuino es tan valioso y tan raro. Requiere que la otra persona esté lo suficientemente segura de sí misma como para no sentirse amenazada por tu crecimiento. Requiere que tengan su propio sentido de propósito y dirección lo suficientemente fuerte como para no necesitar compararse contigo constantemente. Requiere madurez emocional para celebrar tu victoria sin convertirla en su derrota, para reconocer tu logro sin verlo como crítica implícita a su falta del mismo. Las personas que pueden ofrecer este tipo de apoyo generalmente están en su propio camino de crecimiento, entienden íntimamente los sacrificios que estás haciendo porque están haciendo sacrificios similares. Reconocen las dudas que enfrentas porque están enfrentando sus propias dudas. Aprecian las victorias que logras porque saben exactamente cuánto esfuerzo requieren esas victorias. Hay una hermandad entre quienes están genuinamente comprometidos con su evolución, una capacidad de apoyarse mutuamente sin competencia tóxica ni envidia corrosiva. Cuando encuentras estas personas, cuando descubres relaciones donde el apoyo es genuino y bidireccional, donde ambas partes se desafían mutuamente a ser mejores sin resentimiento, has encontrado algo extraordinariamente valioso. Estas son las relaciones que vale la pena cultivar, proteger, nutrir. Estas son las conexiones que sobrevivirán tu ascenso, porque están basadas en respeto mutuo y crecimiento compartido, no en la comodidad de la mediocridad colectiva. Pero para encontrar estas relaciones, primero debes estar dispuesto a perder todas las que no cumplen con ese estándar. Debes estar dispuesto a atravesar el desierto de la soledad temporal, confiando en que del otro lado existen personas que pueden relacionarse contigo en tu nivel más elevado. Esta fe requiere coraje porque no hay garantías, no hay timeline definido, no hay certeza de cuándo o dónde encontrarás tu tribu verdadera. Lo que sí puedes garantizar es esto: si sigues rodeándote de personas que solo te apoyan cuando eres pequeño, permanecerás pequeño. Si mantienes relaciones donde debes constantemente minimizar tus ambiciones para no incomodar a otros, tus ambiciones se marchitarán. Si continúas buscando validación de personas que están fundamentalmente comprometidas con la mediocridad, eventualmente adoptarás esa mediocridad como propia. El precio de mantener esas relaciones es tu potencial completo, y ese es un precio demasiado alto para cualquier persona que genuinamente quiera crecer. La novena verdad sobre el crecimiento y la ruptura de relaciones es que eventualmente debes hacer las paces con el hecho de que algunas personas te recordarán solo como quien solías ser, nunca como quien te convertiste. No importa cuánto logres, no importa cuánto evoluciones, no importa cuán radicalmente te transformes, siempre habrá personas atrapadas en su percepción antigua de ti. Y esto no es algo que puedas cambiar con explicaciones, demostraciones o logros adicionales. Esta fijación en tu versión pasada no es realmente sobre ti, es sobre ellos. Es sobre su necesidad de mantener el mundo en una forma predecible y manejable. Cuando alguien cambia dramáticamente, especialmente alguien cercano, eso introduce incertidumbre y caos en su modelo mental del mundo. Si tú pudiste cambiar tan radicalmente, entonces tal vez ellos también podrían, lo que significa que su estancamiento es una elección, no una inevitabilidad.
Esta realización es tan incómoda que prefieren simplemente negarte tu transformación, seguir viéndote como eras, porque esa versión no amenaza su narrativa de limitación. Intentar convencer a estas personas de que has cambiado es una batalla perdida. Cada demostración de tu nueva capacidad será explicada como suerte o circunstancia. Cada logro será minimizado o atribuido a factores externos. Cada cambio en tu carácter será visto como actuación temporal o fase pasajera. No están evaluando evidencia objetivamente, están protegiendo su visión del mundo contra información que la desafía. Y cuando la necesidad psicológica es tan fuerte, ninguna cantidad de evidencia será suficiente para cambiar su mente. Comparte desde tu región si conoces personas que se niegan a ver tu transformación. La tentación natural es sentirte frustrado por esto, querer forzar el reconocimiento, demostrar de una vez por todas que ya no eres quien eras. Pero esta necesidad de validación externa de tu transformación es en sí misma una señal de que no has completado completamente esa transformación. Porque cuando realmente has evolucionado a un nuevo nivel de existencia, la opinión de quienes permanecen en el nivel anterior deja de importarte. No necesitas su reconocimiento porque tu nueva realidad es autoevidente en tu experiencia diaria, en tus resultados, en la calidad de tu vida. Esta es quizás la última prueba del crecimiento genuino, la capacidad de permitir que otros mantengan percepciones obsoletas de ti sin sentir la necesidad de corregirlas. Puedes dejar que tu tío siga contando historias de cuando eras un niño problemático, aunque ahora seas un profesional exitoso. Puedes permitir que viejos compañeros de escuela te recuerden como el tímido o el mediocre, aunque ahora seas confiado y capaz. Puedes aceptar que tus padres tal vez nunca vean completamente quién te has convertido porque están demasiado apegados a la imagen del hijo que criaron. Esta aceptación no es resignación ni derrota, es liberación. Es soltar la necesidad de que tu pasado valide tu presente. Es reconocer que algunas personas fueron parte de capítulos específicos de tu vida y su rol era ser testigos de esa versión de ti, no de todas las versiones futuras. Su memoria congelada de quién eras no disminuye la realidad de quién eres ahora. Es simplemente una fotografía antigua, relevante para su experiencia, pero irrelevante para tu identidad actual. Pero esta paz con las percepciones ajenas requiere que primero estés completamente seguro de tu propia transformación. Requiere que tu identidad actual no dependa de la validación externa, que tu sentido de quién eres esté arraigado en tu experiencia interna y tus resultados tangibles, no en cómo otros te ven o te recuerdan. Esta autosuficiencia identitaria es uno de los marcadores más claros de madurez genuina. La mayoría de las personas nunca alcanza este nivel de independencia porque están constantemente buscando confirmación externa de su valor, de su cambio, de su crecimiento. Necesitan que todos reconozcan y celebren su evolución porque internamente todavía dudan de ella. Todavía están negociando con su crítico interno, todavía están cuestionando si realmente han cambiado o si solo están pretendiendo. Pero cuando el cambio es real, cuando la transformación es completa, no hay duda interna que requiera validación externa. Esto no significa que nunca valoras el reconocimiento o la apreciación. Significa simplemente que ya no lo necesitas para confirmar tu realidad. Es agradable cuando alguien nota y celebra tu crecimiento, pero no es necesario. Tu paz interior, tu sentido de logro, tu satisfacción con tu trayectoria, todo esto existe independientemente de si otros lo ven o no. Has dejado de vivir para la audiencia y has comenzado a vivir para ti mismo. Esta transición de validación externa a interna
Es uno de los regalos más profundos del crecimiento doloroso. Porque cada relación que pierdes en el camino, cada persona que se niega a ver tu transformación, cada vínculo que se rompe porque ya no encajas en el molde que tenían para ti, todo esto te fuerza a desarrollar una fuente interna de validación. Te obliga a construir una identidad que no dependa del consenso social, que no requiera la aprobación de la mayoría, que pueda sostenerse sola contra el escepticismo, la crítica y el rechazo. Este proceso de internalización de tu valor es brutal, pero esencial. Es como desarrollar un sistema inmunológico psicológico que te protege contra la toxicidad de opiniones ajenas. Una vez que has pasado por el fuego de ser malinterpretado, juzgado incorrectamente, recordado de formas que no reflejan tu realidad actual, desarrollas una coraza. No una coraza que te hace insensible o arrogante, sino una que te permite mantener tu centro mientras el mundo exterior proyecta sus propias narrativas sobre ti. Las personas que logran cosas extraordinarias inevitablemente son malinterpretadas por la mayoría. Son llamadas obsesivas cuando están enfocadas, egoístas cuando están protegiendo su tiempo, arrogantes cuando están seguras de su dirección. Estas etiquetas incorrectas son el precio de operar fuera del rango de normalidad que la mayoría comprende. Y si pasas tu vida intentando corregir estas malinterpretaciones, desperdicias energía preciosa que podría estar dirigida hacia tu trabajo real. Aquí está la realización liberadora. No es tu responsabilidad asegurar que todos entiendan tu camino. No es tu trabajo educar a cada persona que tiene una opinión sobre tus elecciones. No es tu obligación mantener actualizada la percepción que otros tienen de ti. Tu única responsabilidad es continuar creciendo, continuar evolucionando, continuar construyendo la vida que sabes que estás destinado a vivir. Las personas que necesitan entender, lo harán. Las que no, simplemente permanecerán con sus versiones antiguas de ti. Y eso está perfectamente bien. Esta aceptación de la desconexión perceptual entre cómo te ves y cómo otros te ven es uno de los actos finales de maduración. Es soltar el control sobre tu imagen, sobre tu reputación, sobre cómo serás recordado. Es reconocer que vives múltiples vidas simultáneamente. La vida real que experimentas directamente y las versiones de tu vida que existen en las mentes de otros, cada una distorsionada a través del prisma de sus propias experiencias, prejuicios y necesidades psicológicas. Y cuando finalmente haces las paces con esta multiplicidad de percepciones, cuando dejas de intentar controlar cómo otros te ven o te recuerdan, experimentas una libertad profunda. Ya no estás actuando para ninguna audiencia específica. Ya no estás modificando tu comportamiento para encajar en las expectativas de quienes te conocieron en versiones anteriores de ti mismo. Simplemente eres quien eres ahora, completamente, sin disculpas, sin explicaciones, sin el peso agotador de mantener coherencia con quien solías ser para la comodidad de otros. La décima y última verdad sobre el crecimiento y las relaciones es que todo este dolor, toda esta soledad, todas estas rupturas que parecían destructivas en el momento, eventualmente revelan su propósito. No fueron castigos ni errores del universo. Fueron recalibraciones necesarias, podas esenciales, reajustes dolorosos, pero críticos, que te permitieron acceder a niveles de vida que eran imposibles mientras mantenías esas relaciones antiguas. Hay una razón por la que los mayores saltos de crecimiento en tu vida probablemente ocurrieron durante o inmediatamente después de tus períodos más solitarios. No es coincidencia, es causalidad. La soledad, cuando es elegida conscientemente o aceptada con gracia, se convierte en el laboratorio más poderoso para la transformación personal. Es en el espacio vacío, en la ausencia de voces externas constantemente influyendo en tu pensamiento.
donde finalmente puedes escuchar tu propia voz con claridad. Todas las grandes obras de la humanidad, todos los descubrimientos revolucionarios, todas las transformaciones personales profundas comparten un elemento común: fueron gestadas en soledad. No porque la soledad sea gloriosa o romántica, sino porque requiere una concentración y una inmersión en tu propio desarrollo que es imposible cuando estás constantemente atendiendo las necesidades sociales de mantener múltiples relaciones. El genio requiere obsesión, y la obsesión requiere espacio que no esté fragmentado por obligaciones relacionales. Cuando miras hacia atrás en tu vida desde una perspectiva de años o décadas, las relaciones que pensaste que eran indispensables, las que te causaron tanto dolor al perderse, frecuentemente revelan haber sido exactamente lo que necesitabas soltar para acceder a tu siguiente nivel. No porque esas personas fueran malas o porque la relación no tuviera valor, sino porque ese valor específico ya había sido extraído, esa lección particular ya había sido aprendida, y continuar en esa dinámica habría sido repetición, no crecimiento. Desde tu región, comenta si mirando atrás puedes ver el propósito en las relaciones que perdiste. La vida tiene una inteligencia que frecuentemente solo podemos ver en retrospectiva. En el momento, las rupturas parecen tragedias. Años después, las reconocemos como liberaciones. En el momento, la soledad parece un vacío doloroso. Años después, la reconocemos como el espacio necesario donde nos encontramos a nosotros mismos. En el momento, el rechazo de viejos amigos parece una traición. Años después, lo reconocemos como una redirección hacia personas más alineadas con nuestro destino. Pero esta sabiduría retrospectiva no hace que el dolor presente sea menos real. No hace que la soledad del momento sea más fácil de soportar. No hace que las noches, donde cuestionas si tomaste las decisiones correctas, sean menos angustiantes. La diferencia entre quienes completan su transformación y quienes abortan el proceso a mitad de camino es la capacidad de tolerar esta incomodidad sin rendirse, de confiar en el proceso incluso cuando el resultado todavía no es visible. Esta confianza no es fe ciega ni optimismo ingenuo. Es confianza basada en el reconocimiento de patrones. Cada vez que has elegido el crecimiento sobre la comodidad en el pasado, eventualmente esa elección te llevó a lugares mejores, aunque el camino fuera difícil. Cada vez que has soltado algo que estaba impidiendo tu evolución, incluso cuando dolió, eventualmente llegó algo mejor para llenar ese espacio. Esta historia personal de recompensas diferidas es lo que construye tu capacidad de soportar el dolor presente por ganancias futuras. El problema es que la mayoría de las personas no tienen suficientes repeticiones de este ciclo como para confiar en él completamente. La primera vez que enfrentan la soledad del crecimiento, no tienen evidencia personal de que valdrá la pena, así que regresan a lo familiar. Y al regresar, se aseguran de nunca obtener esa evidencia, lo que significa que la próxima vez que enfrenten esa encrucijada, tampoco tendrán razón para confiar en el camino del crecimiento. Es un ciclo que se autoperpetúa de mediocridad, porque nunca completaron una transformación completa. Pero si tienes el coraje de atravesar completamente al menos una transformación dolorosa, si resistes la tentación de volver atrás cuando el camino se vuelve solitario y aterrador, si mantienes tu rumbo incluso cuando todos a tu alrededor te dicen que estás cometiendo un error, entonces del otro lado de ese proceso tendrás algo invaluable, prueba personal de que el crecimiento funciona, de que los sacrificios valen la pena, de que eres capaz de mucho más de lo que las circunstancias antiguas te permitían expresar. Esta prueba se convierte en tu fundación para todas las transformaciones futuras. Ya no necesitas fe porque tienes experiencia.
Ya no necesitas esperanza porque tienes evidencia. Ya no necesitas que otros crean en ti porque has visto directamente lo que sucede cuando crees en ti mismo lo suficiente como para actuar en contra del consenso social. Esta certeza interna es lo que separa a quienes logran cosas extraordinarias de quienes permanecen atrapados en lo ordinario. Y aquí está la paradoja hermosa. Una vez que has completado este proceso, una vez que has permitido que se rompan las relaciones que debían romperse, una vez que has desarrollado esta independencia emocional y esta certeza interna, te vuelves magnético para exactamente el tipo de relaciones que siempre necesitaste, pero nunca pudiste atraer antes. Porque ahora operas desde un lugar de plenitud, no de necesidad. Ya no buscas relaciones para llenar vacíos internos, sino para compartir abundancia. Las relaciones que formas desde este lugar de integridad personal son cualitativamente diferentes de todo lo que experimentaste antes. No hay codependencia, no hay necesidad desesperada de validación constante, no hay miedo subyacente de abandono que te hace tolerar comportamientos inaceptables. Hay simplemente dos o más personas completas que eligen compartir sus caminos porque hay sinergia, porque hay resonancia, porque juntos crean algo más valioso que lo que cualquiera podría crear solo. Estas relaciones maduras no reemplazan las antiguas en número, las superan en calidad. Podrías tener muchas menos relaciones que antes, pero cada una es profundamente nutritiva, genuinamente recíproca, mutuamente elevadora. Ya no pierdes tiempo y energía en mantener vínculos superficiales o gestionar dinámicas tóxicas. Cada relación en tu vida tiene un propósito claro, agrega valor real y ambas partes están comprometidas con el crecimiento continuo del otro. Este es el destino final del camino doloroso de ruptura de relaciones. No la soledad permanente, sino la soledad temporal que era necesaria para desarrollar los estándares, la claridad y la integridad que te permiten finalmente atraer y mantener relaciones verdaderamente excepcionales. El dolor no era el destino, era el peaje. La soledad no era el castigo, era la purificación. Las rupturas no eran fracasos, eran recalibraciones. Y cuando finalmente entiendes esto, cuando puedes mirar hacia atrás en todo el dolor y la pérdida y reconocerlo como parte necesaria de tu evolución, experimentas algo profundo, gratitud por cada persona que se fue, por cada relación que terminó, por cada momento de soledad que parecía insoportable. Porque sin esos eventos dolorosos, todavía estarías atrapado en una versión menor de ti mismo, rodeado de conexiones cómodas pero huecas, viviendo una vida segura pero insignificante. El crecimiento siempre rompe relaciones. Es esperado, es inevitable, es necesario, pero del otro lado de ese proceso de ruptura está una versión de ti que es más fuerte, más clara, más auténtica, más poderosa. Y esa versión de ti tiene acceso a posibilidades, experiencias y relaciones que eran literalmente imposibles para la versión anterior de ti. El precio fue alto, el camino fue solitario, el dolor fue real. Pero la recompensa es una vida que finalmente es verdaderamente tuya, vivida según tus términos, expresando tu potencial completo, sin las cadenas invisibles de relaciones que existían solo para mantenerte pequeño y manejable para la comodidad de otros. Esta es la verdad final. Cuando creces, se rompen relaciones, pero lo que se construye en su lugar, tanto dentro de ti como en tus nuevas conexiones, vale infinitamente más que lo que se perdió. Y solo quienes tienen el coraje de atravesar el fuego de esa transformación dolorosa llegan a experimentar la vida del otro lado. La vida que siempre estuvo esperándote, pero que requería que te convirtieras en alguien lo suficientemente fuerte como para reclamarla.